En la clase de hoy del curso de Planeación y Evaluación de la Educación Intercultural y Bilingüe aprenderemos sobre el proceso de la evaluación. Todo proceso de evaluación debe ser continuo, es decir, que se aplique constantemente durante todo el proceso educativo. El maestro debe considerar el momento oportuno en que se realizará dicha evaluación, con qué instrumentos evaluará, qué estrategias y herramientas utilizará. Para ello, puede escoger entre diferentes modalidades. Ellas son el de regulación interactiva, que se da al momento de estar dando la clase. Es integrado e inmediato, es decir, que el docente hace preguntas a los estudiantes, repite lo que se ha dicho y utiliza diferentes estrategias como ilustraciones o ejemplos para evaluar el aprendizaje y que éste quede claro a los estudiantes. También existe la modalidad de regulación retroactiva, es decir, reforzar lo que no se ha aprendido constantemente, volver a explicar el tema que ya se ha dado. Y la modalidad de regulación proactiva. Este se da hacia adelante, es decir, adelantar a los estudiantes los temas que se irán dando. La modalidad de regulación proactiva prevé las actividades futuras que se realizarán con los estudiantes para lograr la integración y consolidación de los aprendizajes que no se han alcanzado. Concepción del evaluador. Por medio de la evaluación se puede saber qué ideas tienen los docentes acerca de la evaluación y la forma en que la practican. La evaluación permite mostrar varias concepciones, entre ellas sobre la naturaleza de la inteligencia. Si el docente cree que la inteligencia es algo innato y que no está condicionado por factores sociales, culturales, lingüísticos y económicos, será más fácil que él clasifique sus grupos de estudiantes en fracaso o éxito. Pero si por el contrario se piensa que la inteligencia es algo que se construye constantemente y que sí está influenciado por la cultura y por el contexto, es más probable que potencie la inteligencia de sus estudiantes y que la evaluación sea más abierta y flexible. Sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. La forma de evaluar de cada docente también nos muestra cómo comprende lo que es la enseñanza y el aprendizaje. No solo lo que el estudiante debe aprender y la forma en que el docente transmite sus conocimientos, sino que la evaluación consistirá en comprobar si los estudiantes son capaces de aprender por sí mismos. Cuando se concibe la enseñanza como un proceso mecánico, es decir, lineal, en que el docente solo él transmite sus conocimientos y el estudiante los capta y los asimila, entonces el aprendizaje no tendrá resultado. Tendrá efectos negativos hasta que el estudiante llegue a odiar el aprendizaje. También existe la concepción sobre la naturaleza de la profesión, es decir, cuando el docente se considera un profesional dedicado solo a realizar prácticas despojadas de dimensiones psicológicas y sociales, practicará una evaluación centrada solo en la adquisición de conocimientos. Actitudes del evaluador. La evaluación también permite descubrir qué actitudes tiene el evaluador. Entre ellas existe la actitud hacia sí mismo. Si el docente tiene la conciencia de que los aprendizajes de los estudiantes son consecuencia de todo lo que él ha trabajado y por lo tanto su fracaso también depende de la forma en la que él enseñó y los contenidos que él transmitió, entonces será más responsable acerca de lo que el estudiante esté demostrando y de la evaluación y el resultado que se obtuvo. Hacia los evaluados. La evaluación también encierra el poder, es decir, que hay quienes la utilizan como instrumento de amenaza o de castigo, y no se utiliza como un estímulo o para determinar qué aprendizajes se han obtenido. Este poder ejercido por el evaluador también genera consecuencias en los estudiantes, ya que ellos dirán
harán y actuarán según lo que el docente quiere escuchar. Por lo tanto, la educación se basará en el servilismo y no en la realidad, y no se logrará saber qué aprendizajes son reales o son fingidos solo para el momento de la evaluación, para que el docente esté contento hacia los colegas. En muchas ocasiones, la evaluación suele ser una práctica individualista, es decir, cada docente evalúa de manera individual aun cuando los trabajos han sido grupales. No califica a todos en conjunto, sino a cada uno por separado. Funciones de la evaluación. Dentro de las funciones primordiales de la evaluación de los aprendizajes encontramos la de proporcionar información acerca de cada estudiante. Con esta función, los docentes saben qué aprendizajes trae el estudiante, qué es necesario reforzar y cuáles son las causas de algunas deficiencias que se dan constantemente en el aprendizaje. Otra función es mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, haciendo retroalimentación del mismo, explicando nuevamente los contenidos y evaluando nuevamente. E identificar el grado de aprendizaje que el estudiante ha tenido durante el proceso de aprendizaje, para calificar y decidir la promoción o cuál será el proceso de mejora que se realizará. Las funciones de la evaluación están estrechamente relacionadas con los momentos en que se realizará la misma. Entre ellas encontramos la función diagnóstica, la cual se realiza al iniciar el ciclo escolar, al iniciar una nueva unidad o un nuevo tema de aprendizaje. Sirve para hacer una exploración inicial y analizar el nivel de conocimiento, habilidades, destrezas y valores que los estudiantes ya poseen. Es importante destacar que la evaluación diagnóstica no debe poseer una ponderación y también se deben utilizar diversos instrumentos para evaluar cómo vienen los estudiantes. La evaluación formativa es la que se realiza durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos sirve para diagnosticar qué contenidos se deben realimentar o reforzar. Se realiza después de cada contenido, después de cada tema, y se toman en cuenta los aprendizajes como una actividad continua. Se valoran tanto los resultados como los procedimientos que utilizan los alumnos para realizar una tarea o resolver un problema. Con la evaluación formativa, cada docente debe hacerse una autoevaluación acerca del proceso, herramientas e instrumentos que está utilizando para evaluar y para impartir el curso. Esto le ayudará a realizar un análisis exhaustivo de sus procedimientos y mejorar en lo que haya fallado, determinar los aciertos y los errores que ha tenido. La evaluación sumativa es la que ayuda al docente a determinar cuáles han sido los aprendizajes obtenidos al finalizar un periodo, o bien una unidad de aprendizaje, una evaluación parcial o una evaluación final, con el objetivo de comprobar los logros de los objetivos planteados. ¿Por qué evaluar el aprendizaje? Se evalúa porque es una parte importante de la planificación, porque podemos determinar la manera en que aprenden los estudiantes, porque es una parte central en toda la actividad del aula, porque es una destreza profesional del docente, porque genera un impacto emocional en los estudiantes e incide en la motivación de ellos, porque promueve los compromisos con las metas de aprendizaje y los criterios de evaluación. También porque ayuda a los estudiantes a saber cómo mejorar en sus procesos, porque estimula la autoevaluación y reconoce los logros que los estudiantes han obtenido durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
¿Qué se evalúa? Es importante destacar que en la evaluación no solo se deben valorar los conocimientos, sino también las destrezas adquiridas por los estudiantes, sus habilidades, sus valores y sus actitudes. Dimensiones de la evaluación. Existen 3 dimensiones, entre ellas la autoevaluación, en la cual el estudiante se evalúa a sí mismo para desarrollar la destreza de aprender a aprender y con ella autorregular su conocimiento, es decir, identificar qué aprendizajes ha obtenido y cómo los ha obtenido. En la coevaluación, la responsabilidad de evaluar es compartida, pues no solo una persona decide qué ponderación se le asignará a algún proceso. La coevaluación es realizada generalmente entre los mismos estudiantes, quienes deben ser muy maduros para poder calificarle uno al otro. La heteroevaluación es la que realiza generalmente el docente al alumno, es decir, es la que realiza una persona sobre otra.